Arranca el podcast de CESBIMAP. Bienvenido al canal de podcast de CESBIMAP, donde te acercamos todo lo que debes saber sobre el mundo del taller, la postventa, la innovación, los seguros y mucho más. Arranca CESBIMAP. En el episodio de hoy entraremos en el taller de pintura junto a nuestro compañero Andrés Jiménez, que es un referente, absolutamente un referente de CESBIMAP en este campo. Andrés nos va a hablar de los sistemas tintométricos de última generación, que son sistemas que poco a poco, paulatinamente, van ganando un espacio en el taller. Son sistemas automatizados, por lo que de esta manera, pues consiguen mezclas de máxima precisión y evitan errores humanos. En este podcast, Andrés va a compartir con todos nosotros las principales conclusiones de un proyecto de investigación en el que se han comparado los tiempos de trabajo que facilitan estos nuevos sistemas respecto a los manuales, los tradicionales, y además en este estudio también se han estimado unos plazos de amortización de la inversión. Andrés, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Es un placer estar contigo otra vez aquí en estos micrófonos. Es Igualmente. un placer. Repetir contigo siempre es una gozada. Bueno, has tenido la oportunidad de trabajar con estos sistemas, ¿verdad? ¿Realmente, como hemos dicho en la introducción, las mezclas que se consiguen son tan precisas? Buenos días. Buenos días. Y muchas gracias por la invitación. Sí, son muy precisas. Son muy precisas. En tu introducción has hablado del error humano y, lógicamente, lo principal de que estos sistemas tintométricos es que eliminan ese error humano. Partiendo de ahí y que en mezclas muy pequeñas o en cantidades pequeñas de dosificar el pintor tiene dificultad, pues lógicamente las mezclas son mucho más exactas con este tipo de sistemas. Todo esto viene porque la balanza actual, la balanza que todo el pintor tiene para hacer su mezcla tradicional, pesa pues hasta décimas de gramo. Entonces todo lo que sea la gota que tenga que pesar por debajo es difícil de dosificar. En cambio, en estas otras máquinas con centésimas de gramo, pues es mucho más preciso. Por lo tanto, sí son mucho más precisas. Por lo que dices, entonces, entiendo que el residuo de pintura también es menor. Se reduce a la mínima expresión, por así decirlo. Sí, quizás. Y estoy hablando de la última parte. De las mayores ventajas que tienen los sistemas es su precisión. De acuerdo que vamos a hacer menos cantidad de pintura, por lo tanto también el residuo que nos queda va a ser menor. Pero lógicamente si yo tengo que hacer cantidades muy grandes, 1,5 litros, 2 litros o 2,5 litros para pintar un coche, bueno, pues el pintor ahí lo tiene mucho más controlado cuánta mezcla tiene que hacer. En cambio, si tengo que hacer 2, 3 piezas o incluso en medias piezas o difuminados, aquí es donde sí que puedo hacer menos cantidad de pintura y sí que me puede quedar menos residuo. En mezclas grandes el pintor lo tiene bastante controlado y sabe calcular muy bien la mezcla que va a usar, quedándole muy poca cantidad de pintura. Si lo trasladamos para que nuestros y nuestras oyentes tengan un ejemplo a términos económicos, por hacer una valoración, ese ahorro en pintura, en consumo de pintura. Efectivamente, aquí ya entraríamos en tema de rentabilidades, pero actualmente diferentes marcas de pintura, diferentes precios, diferentes categorías, podemos tener una media de en torno a unos 150 euros el litro de pintura, que es una cifra notable. Es considerable. A cada gramo que perdamos, a cada gramo que tengamos que tirar de residuo, son 15 céntimos. Pues dicho así no parece mucho, ¿verdad? Efectivamente, no parece mucho. Pero si me sobra de una reparación de 300 gramos, 50, porque de 2 litros no me van a sobrar, 50 por esos 15 gramos son 7,5 euros. Sí. Por 8 o 10 reparaciones al día, porque ahora hablaremos de cuántas reparaciones puedo hacer. Puedo hacer cualquiera, una, 2 o 200. Sí. Por tantas a la semana, por tantas al mes y al año, la cantidad pues estamos hablando de que el ahorro es más importante. Y el ahorro en este sentido, la pintura en este sentido, es cara 2 veces. Si nos parece que 150 euros el litro es caro, esos 15, 50, 80 o 200 gramos de residuo que no podamos utilizar porque no nos valgan para otro coche, también hay que pagarlo cuando lo entregamos al gestor.
Con lo cual, es cara dos veces la pintura. Lo has explicado de manera muy, muy clara, creo yo. Una pregunta, Andrés. ¿Todos los sistemas automatizados funcionan de la misma manera? No todos funcionan de la misma manera. Tenemos que tener en cuenta que el sistema automático, tenemos que tener en cuenta el fabricante de pinturas fabrica pinturas, no fabrica armarios o sistemas tintométricos, ya sean de baldas normales, con agitadores, con tapas para cerrar y mantener la temperatura idónea para la pintura. Eso lo fabrican otro tipo de proveedores. Uh-huh. Entonces, más o menos, todas las marcas de pintura o grupos de pintura van llegando a acuerdos con diferentes fabricantes de equipos tintométricos. Unos, viendo qué tipo de tecnología de la pintura tienen, pues utilizan sistemas semiautomáticos, otros automáticos 100%, y otros pues todavía no lo han visto todavía claro para hacer este tipo de sistemas y se decantan por una mezcla manual de toda la vida. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema que has nombrado automático y semiautomático? Pues la intervención por parte del pintor en mayor o menor medida. En ambos casos es muy pequeña, ¿verdad? En ambos casos es muy pequeña. La mayor intervención está en una mezcla manual. Lógicamente, vamos a partir de que con todo el ecosistema digital, la mejor opción para buscar un color en un vehículo es coger un espectrofotómetro, que lo aporta el fabricante, limpiar una superficie, medir el color, ir a mi ordenador o a mi sistema tintométrico que ya incorpora el software de color, descargar esa lectura y llegar a la mejor opción, la mejor variante. Uh-huh. En los tres casos, se haga mezcla manual, semiautomática o automática, va a tener que ser así. Uh-huh. A partir de ahí, la intervención del pintor va a ser cada vez menos. La mezcla manual es 100%, va a tener que dosificar uno a uno todos los básicos de la fórmula. En la semiautomática Uh-huh. va a tener que elegir y poner se llama un rack de mezcla, los básicos que van a intervenir, pero ya no los va a dosificar, eso ya lo va a hacer la máquina. Uh-huh. Y en la acción automática, directamente va a tener que poner un bote, decir quiero hacer 100 gramos y dar a un OK. No va a tener que seleccionar nada. La máquina busca esos básicos y los dosifica. Entonces, de semiautomático a automático es la intervención del pintor en la búsqueda de esos básicos, colocarlos en una zona de mezclas y luego ya deja que la máquina dosifique automáticamente. Uh-huh. ¿Todas las marcas disponen de sistemas automáticos o semiautomáticos o apuestan por uno de ellos? Hablamos de marcas, hablamos de grupos, Uh-huh. apuestan por uno de ellos, sí. Uh-huh. El que usa semiautomático, pues las diferentes marcas del grupo lo van a hacer así, y el que es automático también. Tenemos diferentes sistemas automáticos, pero sí, se decantan por una opción, por una de las dos opciones, o seguir con su mezcla manual. Vale. Uh-huh. ¿Para qué procesos de trabajo? Porque creo que lo has avanzado un poquito antes. ¿Crees que son ideales este tipo de sistemas? Para cualquier tipo. Es cierto que podemos hacer una pieza, un lateral, Uh-huh. o podemos hacer un pintado general. Pero estamos hablando de que donde mejor se va a notar esta mezcla o este ahorro, evitar residuos, etcétera, etcétera, pues es en unas mezclas más o menos estándar entre 1 y 3 piezas. Como decía, para hacer 2 litros es más fácil porque el pintor no tiene que ir gota a gota. Lógicamente las cantidades son muy altas. Cuanto menos pintura hagamos, lógicamente ahí sí que me tengo que ceñir, al punto de que llega un momento en que ya no puedo echar menos. En una mezcla tradicional me dice cualquier fabricante de todos que haga mínimo 100 gramos. Que por debajo de 100 gramos, que puedo hacerlo, la mezcla no te da el OK de la mezcla. Estamos hablando de que en alguno de los básicos no intervenga nada. Por ejemplo, si yo voy a hacer 1 litro de blanco, me va a pedir 955 gramos de blanco, 1,3 de negro y 1 de ocre, por ejemplo, o marrón o beige. Si yo voy a hacer 100 gramos, me va a decir, haz 98 gramos de blanco, 0,1 de negro y del otro no eches nada. No, hay que echar algo, pero no te deja hacer esa cantidad. Vale. Por lo tanto, la mezcla no es buena.
Hablando de talleres, ¿son sistemas que podemos recomendar para cualquier tipo de taller? ¿Son indicados para Sí, determinados talleres? a ver, volvemos un poco a lo que hemos estado hablando. Lo puede hacer cualquier taller. Estamos hablando de que un sistema tradicional, un armario de mezclas tradicional, pues tiene un coste. Estos sistemas tienen otro tipo de acuerdo, otro tipo de coste más elevado. Y lógicamente, ya sin entrar en lo que cuesta cada uno, sí que podemos hablar de las amortizaciones. Entonces, cuantas más mezclas hagamos, pues lógicamente Más fácil será amortizarlo. Exactamente, la recuperación de esa amortización. También hay que tener en cuenta los acuerdos con los que llegan las diferentes. Pero es así, o sea, no está recomendado para talleres pequeños que hagan pocas mezclas. Estamos hablando de una recuperación, bueno, buena, 6, 8 pintores que puedan realizar en torno a 8 o 10 mezclas al día. Por supuesto, si tengo un megataller o un taller grande donde funcionan a turnos, donde me hacen 14 o 15 pintores, 20 reparaciones por turno, pues lógicamente la amortización es mucho más rápida. En este caso y en estos sistemas de trabajo suele ser un mezclador el que hace todas estas mezclas. Los pintores se dedican a preparar y a pintar y las mezclas de colores las hace una persona que es la idea. Es la idea de que no todo el mundo toque la máquina. Bueno, pues en este sentido un mezclador es mucho más rápido, tiene preparado el color y tiene puesta la máquina siempre al día. Taller de 2, 3 reparaciones al día la podría tener, pero lógicamente la amortización se le iría en el tiempo. Vale, si te parece hablamos del trabajo al que nos referíamos en la introducción, ese trabajo de investigación que habéis hecho desde el área de pintura. Cuéntanoslo un poquito, es decir, con cuántos colores habéis trabajado y por qué o qué tipo de colores. Más que con cuántos tipos de colores, es un poco el tipo de acabado. Estamos hablando de que en colores sólidos, blancos, rojos o negros, donde no existe un efecto, ni perlado ni metalizado, lógicamente la cantidad de básicos que interviene en la mezcla es un poco menor. Puede ser una resina, en el caso de que la fórmula de color lleve una resina más o menos transparente, y 2, 3, 4 básicos a lo sumo. Incluso para hacer un blanco no se usa solo el bote de blanco, siempre, como en el ejemplo anterior que poníamos, lleva un poquito del resto de colores. Incluso para hacer un negro tampoco suele haber un negro, suele llevar un poquito de azul que le da un poco más de profundidad de brillo. 2, 3 colores. Claro, si ya nos vamos a un metalizado o a un perlado, pues lógicamente la cantidad de básicos intervienen en mayor medida. 2, 3 aluminios más efecto rojo, si es un metalizado rojo, o perlas, si lleva perlado, etcétera, etcétera, pues lógicamente intervienen más, la mezcla se tarda más en hacer. Entonces hemos querido coger colores sólidos, colores metalizados y colores perlados de sistema bicapa, que es actualmente el que más se está pintando, ¿no? Tendríamos los tricapas, pero bueno, lo que más se pinta actualmente es un sistema. A partir de ahí, pues hemos ido haciendo diferentes mezclas de colores, en torno a 15 colores sólidos, metalizados, perlados. Y hemos visto prácticamente que lógicamente podíamos haber estado haciendo 100 y 200, pero al final el tiempo prácticamente es el mismo. Es el mismo. Es el mismo, incluso, fíjate lo que te puedo decir, incluso haciéndolo a mano, porque la mayor ventaja de la máquina, de un sistema automatizado, no es esa velocidad. Al final, la máquina va, busca el básico, vuelve, dosifica, y es un pintor a mano, no hay mucha diferencia en tiempo, sí en precisión. Vuelvo a la precisión. Entonces, es mezclas manuales, semiautomáticas y automáticas de diferentes acabados, sólidos, metalizados y perlados. Entonces yo creo que nos podemos quedar con la idea de que el ahorro de tiempo no es significativo, sino que lo que permite es al pintor, mientras está trabajando la máquina, él desempeñar otras funciones, ¿no? Ser más productivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es. Unido a la precisión que me da la máquina, otra de las mayores ventajas sería el tiempo que el pintor no está delante de la balanza haciendo la mezcla. Ese tiempo, sean 8 minutos o 6 minutos para un color sólido o 8 o 10 para un metalizado perlado,
el pintor puede estar realizando un tiempo productivo, terminando de enmascarar el coche, desengrasándolo, preparándolo para pintar, y en la mezcla manual tiene que estar haciendo esa mezcla. Entonces, y volviendo a lo mismo, cuantas más mezclas hagas, más tiempo productivo ganarás, y lógicamente esa sería una de las grandes ventajas. Vale, sí que es cierto, lo hemos comentado al inicio, que estas máquinas pues demandan una inversión importante. En ese estudio sí que habéis hecho una estimación aproximada del tiempo que se tardaría, en función de las reparaciones que se hagan, en amortizar este tipo de máquinas, ¿no? Efectivamente, sin contar un poco con el coste del equipo, pues sí que hemos hecho unos cálculos para la amortización. Te comentaba un poco antes que en talleres medianos, grandes, donde ya hay 7, 6, 7, 8 pintores que hacen mezclas, en torno a las 10 mezclas, incluso algún fabricante habla de algo más. Esos otros talleres donde tengo a turnos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, gente haciendo pintura, lógicamente son idóneos para esto. La amortización aproximadamente estaría entre los 2 y 4 años. Es una buena amortización con ese número de mezclas. Estamos hablando de que en 2 años, en torno a las 20 mezclas por día, estaría siendo buena. Si hago 8 o 10, pues me iría casi a 4 años. Podéis entender un poco el coste. Estamos hablando de que la mezcla de pintura son 8 o 10 minutos. No es un tiempo excesivo. El tiempo grande de una pintura es el lijado, el enmascarado. Y aquí hacer una mezcla puedo tardar 10 minutos. Podré multiplicar por mi precio de hora y veré la amortización que puedo tener también, ¿no? Pero estamos hablando de que los fabricantes en cualquiera de los dos sistemas, semiautomáticos o automáticos, están más o menos hablando de entre 2 y 4 años. Hay diferencia, hay mucha diferencia entre un sistema tintométrico manual, un equipo con baldas más o menos, agitadores, etcétera, etcétera, lo que hemos dicho, y este tipo de máquina con una conexión a internet donde tiene que estar en todo momento manejada por el fabricante para hacer diferentes actuaciones sobre ella. También viene muy bien porque tienes en todo momento el stock del recambio, no tienes que fiarte de él. Según hace la pesada, y dependiendo el tope que tú hayas puesto, te dice la máquina, oye, que te estás quedando sin pintura. No hace falta ni que la pidas tú, la voy a pedir yo. O sea, directamente pide la pintura y lógicamente vas a tener siempre el color, o por lo menos no te vas a quedar, como decimos nosotros, colgado, ¿no? En alguna ocasión ves que no tiene suficiente pintura. Muy bien. Entiendo que este tipo de máquinas, de las que disponemos nosotros en el taller experimental de CESBIMAP, las utilizamos para formación, ¿verdad? Efectivamente, las utilizamos para formación. Para que conozcan cómo funcionan este tipo de herramientas, ¿verdad? Porque hasta ahora toda la mezcla es manual, las que no tienen sistema lo seguimos haciendo así, pero lógicamente en estos años, que es la aparición de estas mezclas, de estas máquinas, en los últimos 2 o 3 años, ya disponemos de algunas aquí y las estamos empleando efectivamente, pues sobre todo en temas de rentabilidad, donde bueno, pues preparamos mezclas cortitas, mezclas por debajo de 50 gramos, 40, 35. También la máquina te dice hasta dónde puedes bajar. A la hora de hacer un pequeño difuminado, no tienes que hacer 100 gramos, que te dice el sistema manual a 100 gramos, que si no el color no te vale. Puedes hacer 35. La pones en marcha y te vas a hacer otra cosa con el grupo, con el curso, y entonces sí, las estamos utilizando lógicamente en nuestros cursos, en nuestras formaciones, en nuestras publicaciones. Claro, entiendo que para el alumnado tiene que ser sorprendente, ¿verdad? Porque es difícil acceder a este tipo de máquina, ¿verdad? Es muy sorprendente, sí. Alguno te dice que, bueno, que la ha podido ver en algún vídeo, en alguna cosa, pero tanto para el taller como para los peritos, cuando vienen, les es muy sorprendente. Sí, bueno, Andrés tiene varios vídeos sobre el funcionamiento de estas máquinas en nuestro canal de YouTube. Así que recomiendo a nuestros y a nuestras oyentes que los vean. Es cierto que lo explicas además de una manera muy sencilla y vemos cómo verdaderamente trabajan, ¿verdad? Mira, te voy a contar una anécdota que siempre nos ha pasado. Cuando hacíamos mezclas, como son muchos años ya,
nuestros compañeros peritos colocaban la balanza, ponían una moneda debajo de la balanza. Ahora no pueden hacer nada de todo eso. Ahora la máquina está cerrada y ahí no pueden tocar. Entonces, sí, es muy sorprendente si no lo has visto nunca que la máquina dosifique y rompa la gotita que a ti te cuesta mucho dosificar a mano y que en una balanza normal tú la pones la taras a cero y echas una gota de pintura que ves que cae, ¿no? Tienes blanco, echas una gota de rojo y te dice que no has echado nada, que sigue sin pesar. Es otra gota y en vez de 0,1 ya son 0,2. Claro. Y digo, no, si yo quería 0,1. Bueno, pues todo eso, que si puedes luego con un poco de tiento intentas sacar un poco de pintura, si no se va al fondo. Sí. Eso aquí no pasa porque esa gota que tú vas a echar, el sistema automático, semiautomático, lo que hace es romperla en gotas más pequeñas, microgotas, hasta lugar. También tienen cierta tolerancia, y lógicamente eso solo lo puedes hacer con este nuevo sistema automático. ¿Cuántos años llevas trabajando en formación en CESBIMAP? Más de 30, ¿no? Sí, casi 30. Unos cuantos. Casi Se 30. nota. Se nota Se nota. que he pasado por esas balanzas. Es verdad que en esos 30 años la balanza que pesaba décima de gramo sigue siendo, no ha cambiado más. Pero lógicamente estos nuevos sistemas sí que te permiten lógicamente hacer esas mezclas tan precisas. Que por tiempo, cuando esto nació, dices, bueno, si por tiempo tampoco, lo que comentamos antes, si yo la hago a mano en 7 minutos y la máquina también tarda 7 minutos... Y no es el tiempo que ganas, sino a qué dedicas ese tiempo. Si yo de los 8 básicos me he pasado en 6, al final, he dicho que en los 28 años sí que ha mejorado un poco. Ha mejorado la opción que te da la mezcla manual de recalcular. Entonces tú te pasabas y corriges, te decías, ¿no? ¿Quieres recalcular? Y decías, sí o no en función de lo que necesitaras. Y recalculabas y siguiendo el ejemplo que te he puesto, si yo necesito 0,1 y pongo 0,2, el pintor puede decir, eso no es nada. Ahora tengo que poner el doble del resto de los otros básicos, con lo cual acabas haciendo, en vez de 50 gramos, 250 gramos. Correcto. Esa opción sí que te la ha ido dando a lo largo del tiempo, pero estamos hablando de que al final pues te vas en mezclas muy grandes que luego no necesitas, que no siempre las vuelves a reutilizar, ¿no? Porque la gente puede incluso utilizarlas para fondear, pero últimamente nuevas tecnologías de la pintura te piden que endurezcas la pintura, que de alguna manera catalices la pintura al agua, y lógicamente eso ya no vale para guardarlo en una estantería y volver a recuperarlo. Entonces, bueno, no toda la pintura que se hace se vuelve luego a utilizar. Mucha se va al residuo y es aquí donde estas máquinas pues evitan, ¿no? que se vaya esa cantidad de pintura y esos euros que al final son los grandes de una reparación de pintura. El coste de una lija o el coste de una cinta pues está muy lejos de esos 150 euros el litro o de esos 15 gramos o de esos 50 gramos 7,5 euros por reparación. Claro, entiendo que además este tipo de máquinas son muy apropiadas para las tecnologías de pintados actuales, para las pinturas actuales de los vehículos, que nada tienen que ver con las de hace muy poquitos años. A ver, estos sistemas tintométricos se pueden utilizar casi siempre y generalmente todos lo tienen para la pintura al agua. Quizás el taller tiene que seguir teniendo una balanza de las antiguas, que iba a pesar aparejos, imprimaciones, barnices. El coste mayoritario de una reparación es esa pintura. Otro grupo de máquinas son modulares. Entonces puedes ir poniendo módulos y dices, mira, voy a poner los básicos monocapa. Prácticamente no se usa mucho ya, pero está. Y cumple legislación BOC, puedes pintar. Voy a poner un módulo de pinturas al agua. Y puedo hacer los dos sistemas. Voy a poner disolvente y agua. El disolvente para la automoción no, pero en industria sigue funcionando. Voy a poder poner diferentes, lógicamente, cuanto más módulos pongas, también el incremento del coste del equipo es mayor. Y la amortización también se norma. Entonces, se pueden utilizar con diferentes tecnologías, principalmente todas las enfocadas a la pintura al agua, pues es la que estamos utilizando en el taller, la que un taller de automoción puede utilizar. Y el sistema automatizado
para decoración, por ejemplo, pues no es tan nuevo. Esto ya existía. De hecho, vienen un poco de ahí. Lo que pasa es que un sistema de decoración, que podamos ir a una tienda de pinturas a que nos confeccionen pintura para la casa, para las paredes o para lo que queramos, tiene este tipo de sistemas. Pero estamos hablando de que manejan muy pocos tintes. Manejan 8, 10 o 15 básicos, unas resinas y lógicamente en una máquina de pintura de automoción hay más de 70 básicos y lógicamente intervienen muy poquitas cantidades. Entonces, de ahí ha venido el sistema tintométrico automatizado a ser mucho más perfecto en mezclas de automoción. Pero se podrían hacer diferentes sistemas de pintura. Pues Andrés, si te parece, para finalizar este episodio podemos hacer un repaso a las fundamentales ventajas que nos has ido comentando. Yo creo que hemos hablado de que se produce un incremento evidente de la productividad de los pintores, ¿verdad? Optimizamos el consumo de materiales, se elimina residuo, sobre todo para mezclas pequeñas. Eso es lo que nos has comentado. Fundamental, la máxima precisión de la pesada y por lo tanto se mejora la igualación de los colores, ¿verdad? Y una muy importante es que eliminamos el error humano, ¿verdad? Sí. Que lo hablábamos al principio. Sí. Yo creo que eliminar el error humano ya desencadena prácticamente todas las siguientes ventajas, que sería lógicamente esa precisión que me está dando la máquina y que desafortunadamente el pintor, por mucho que quiera esa gota, porque estamos hablando de viscosidades muy, muy distintas en diferentes... Tú coges esos 70 básicos que yo te he dicho, unas parece agua, otras es más una pasta, entonces lógicamente le cuesta salir, cuando sale te pasas, entonces estamos hablando de que el error humano evita todo esto, la precisión es máxima, el volumen de la mezcla que prepares lógicamente también puede bajar y esto lógicamente lleva a un incremento de la rentabilidad para el taller, de evitar residuo. Y para el pintor, pues lógicamente, también mejora su productividad. No tiene que estar delante de la mezcla intentando clavar cada uno de los básicos, pudiendo estar haciendo otro tipo de trabajo y luego, pues, el residuo, como digo, pues es mínimo. Es mínimo, sobre todo en mezclas pequeñas. Porque, bueno, los litros, el pintor ya sabe administrarse lo que va a gastar. Pero lógicamente si yo tengo que hacer medio lateral o un lateral y tengo que irme a 100 gramos la aleta, 200 la puerta, 180 aquí sí que puede bajar. Y decir, no, voy a hacer 80 para la aleta, en vez de 200 para la puerta voy a hacer 175. Aquí sí que va a ir recortando y es donde se va a notar lógicamente ese aumento de la productividad y el rebajar el consumo y el residuo a la vez. Sí. Y a todo eso sumamos que podemos tener un entorno de trabajo más limpio, ¿verdad? Efectivamente, lo hablamos un poco de esta persona encargada de hacer mezclas o de manipular la máquina, porque al final hay tiempos muertos que a lo mejor él lo que va a hacer es una cola de mezclas. Obviamente no va a hacer las 20 mezclas a la vez, pero va a ir haciéndola y va a tener tiempo para limpiar, para cambiar el básico. Para ese mantenimiento, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es mucho más fácil, es mucho mejor que esta persona tenga esta máquina controlada, mucho más limpio el entorno, mucho más sostenible. Si hay una gotita la limpia y el pintor cuando va a la carrera, pues lógicamente y desgraciadamente pues vemos que los cuartos de mezcla no están todo lo perfectos que debieran. El día a día es así. Eso es. En este caso, estas máquinas están prácticamente impolutas. Sí. Perfecto. Bueno, pues Andrés, seguro que volveremos a hablar contigo porque lo cuentas todo de manera muy sencilla y muy fácil. O sea que te esperamos en estos micrófonos más adelante. Vale, yo estoy dispuesto siempre. El episodio sabemos dónde trabajas, con lo cual lo tenemos muy sencillo. Sí, a un golpe de escalera y podemos hablar de pintura de lo que queráis, en las ocasiones que queráis. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad de estar hoy con nosotros. Y nada, pues simplemente a nuestros y a nuestras oyentes les emplazamos para próximos episodios. Como siempre os decimos, comentad, compartid y si os ha gustado este contenido, pues nos gustaría saberlo. Y antes de terminar, sí os queremos comentar que si os habéis quedado con ganas de saber más sobre los sistemas tintométricos, automatizados, los de última generación, os animamos a que visitéis nuestra web www.cesbimap.com, donde encontraréis precisamente un fantástico artículo, un paper, un artículo técnico de
de Andrés Jiménez, en el apartado de comunicación. Así que esto es todo. Hasta el próximo programa. Un saludo y lo dicho, hasta el próximo programa. Gracias.